Bueno, Dios es el mismo Dios. Entonces él se acercó, pero no estaba conforme, hermano, no estaba. Hasta que oramos, yo le entregué al Señor y un poquito el hermano recapacitó, parece que volvió en sí. Entonces de ahí me dijo: hermano, mañana bautizame, mañana bautizame. Quiero bautizarme siempre así, ¿no? Entonces ahí es donde, hermanos, yo le he prometido. Entonces el día viernes preparamos el pequeño bautisterio en su casa, en el patio. Entonces también hemos llamado al hermano Pastor Pablo, juntamente con él, y también estaba el papá del hermano Octavio, porque había sido su familiar también. Así los hermanos, juntamente con sus familiares, hartas familias habían tenido, creo que se han reunido casi 30, hermano, 30 personas. Creo que algunos de sus familiares asisten, creo, a otra iglesia, me parece. Entonces, con todos ellos hemos bautizado al hermano el día viernes a mediodía. Después de bautizar, el hermano estaba pues feliz, ¿no? Estaba sanito y ha comido con nosotros. Él decía: gracias a Dios, ya estoy comiendo, porque no comía ya 2 días. Entonces él empezó a comer todo eso y bueno, nosotros felices, alabamos al Señor. Luego compartimos la palabra con todos los que estaban presentes, me han también agradecido. Yo me he venido, hermanos, hermano Pablo también se fue. A las 10 de la noche, viernes, me llamaron que ya ha partido el hermano. Ya ha partido, hermanos, el hermano Ricardo, ¿no? 10 de la noche, llorando su esposa, sus hijos me han llamado y me han pedido para que yo estuviera en el velatorio de ayer. Ellos me han dicho que van a llevar a Masucruz a su casa, entonces ahí va a ser el velatorio. Tienes que estar, hermano Pastor Lino, me dijeron, ¿no? Y el domingo también su entierro, hoy, ¿no? Hoy día. Y yo tenía algunas actividades, hermanos, en casa. Entonces yo le he pedido que no voy a poder. Van a estar los hermanos de Masucruz, posiblemente de Achica, porque el hermano Octavio había sido su primo había sido el hermano Octavio de Achica, del hermano que ha afinado. Entonces, ellos me han entendido, pero me he prometido, hermano, estar hoy en su entierro, ¿ya? Por ese motivo, hermanos, yo he comunicado a través del celular a los oficios para que dieran la voz que hoy día vamos a tener un solo servicio, porque nuestro hermano Saturnino también está de viaje, hermanos. Él está viajando, creo que con Vicente, su hijo, a la comunidad de su esposa, ¿no? La hermana Sandra, ¿no? Creo que, ¿no? Ahí. Entonces, está de viaje. También nuestro hermano Reinaldo, y creo que por motivos familiares, ha viajado a Brasil juntamente con su esposo, con su esposa. Entonces, hermanos, he decidido hoy día hacer un solo servicio. No sé, quizás han pasado la voz o de repente muchos no tan bien. Entonces, hoy día, hermanos, vamos a tener un solo servicio. Por la tarde va a estar suspendido el culto. Así que, hermanos, quiero que ustedes comprendan, entiendan y oren también por el hermano, más que todo por la hermana Bibda, que ya es ahora la esposa del finado, ¿no? Del hermano Ricardo, su familia, toda la familia Ali. Entonces hoy día, hermanos, ellos van a enterrar, según me han comunicado, 2:30 más o menos, y van a estar ya en el cementerio. Entonces hay que hacer un servicio en su casa, y el hermano Pablo me ha invitado para que esté, la familia también del hermano Ricardo. Entonces vamos a terminar un poquito temprano. Entonces directamente, hermanos, yo voy a viajar hacia Masucruz. Creo que hay unos 2 o 3 hermanos que me van a acompañar, pero de repente otros hermanos quieren, hermano, pueden, hermano, es cerca nomás, no es lejos tampoco, hermano, Masucruz. Casi está en la carretera siempre, hermanos, en la carretera, casi en la subidita, el cruce ahí en la carretera, es una casa de 4 pisos o 3 pisos, que es una casa verde, esa es su casa, hermano, sobre la avenida siempre, sobre la carretera. Entonces, queridos hermanos, con esos comunicados en esta mañana vamos a empezar, hermanos, este servicio. Que Dios nos ayude y podemos, hermano, ponernos de pie y podemos orar, hermanos. Gloria al Señor. Bien, oremos, hermano. Padre nuestro, Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por tu gracia, Señor,
estamos aquí reunidos en tu santo bendito nombre, Señor Jesucristo. Padre bendito, el domingo pasado no hemos estado aquí porque tú, Señor, has preparado un servicio bautismal. Ya empeñas, Señor, en esos días donde tú, Señor, nos has permitido, Señor, bautizar casi más de 15 o tal vez 16 almas. Señor, estamos agradecidos. Te pido que tú bendigas a esas almas nuevas, Padre Santo. Gracias, Señor Jesucristo, pero en esta mañana estamos aquí en tu presencia, Señor. Te pido que bendigas a cada creyente, a cada familia, Señor. También oramos por aquellos hermanos que están de viaje, Señor. Nuestro hermano Ronaldo y su esposa, también nuestro hermano Saturnino, familia Ali también están de viaje ellos. De repente otros hermanos, tú lo sabes, Señor, oramos por todos ellos. Tú estás en todo lugar, Señor. Te pedimos que tú, Señor, guardes y cuides, Señor, a esos preciosos hermanos. Señor Jesucristo, también oramos por la familia de nuestro hermano que en vida, Señor, ha estado, Señor, allá en Masucruz, asistiendo, sirviéndote, Señor. Y, Señor, me has dado la oportunidad de poder bautizar el día viernes, pero tú, Señor, te lo has recogido al hermano Ricardo. Que su alma esté, pues, en esa sexta dimensión, en la paz de Jesucristo. Oramos que tú consueles, Señor, a toda la familia Ali, allá en Masucruz. Hoy será, Señor, su entierro, su sepelio. Señor, te pido, pues, también que nos ayudes para poder, Señor, estar en ese servicio funeral, Señor Jesucristo, en esta tarde. Gracias, Dios, en esta mañana. Te pido que me ayudes para compartir tu bendita palabra aquí con mis hermanos de este tabernáculo, Señor. También oramos, Señor, por nuestros hermanos que están conectados, Señor, a través de Facebook, a través de YouTube, Señor, en esta mañana. Bendícelo a todos ellos, Señor. Yo creo que nos escuchan. Ellos se conectan, Señor, para poder, Señor, tener compañerismo a distancia con nosotros, Señor. Bendícelo a todos esos hermanos por allá, por Perú, tal vez, Señor, allá en Brasil, quizás en Argentina, en Chile, en otros lugares, Señor. Te pido que bendigas a todos esos hermanos que están conectados en esta mañana, Señor Jesucristo. Gracias, Padre Santo, te lo pido así, en el bendito nombre de Jesucristo. Así sea, Señor. Amén, amén. Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a sacarnos las Sagradas Escrituras en esta mañana y vamos a buscarnos en el libro de los Hechos, el capítulo 7, hermanos, para continuar con el tema que hemos empezado en los servicios anteriores, el tercer éxodo. Estamos, hermano, viendo un poquito más para poder entender, hermano, acerca del primer éxodo. Entonces estaremos llegando en los servicios que vienen al tercer, o mejor dicho, al segundo y al tercero, hermanos. Pero estamos, hermanos, hablando en esta mañana acerca del tercer éxodo. Bien, para eso, hermanos, búsquense Hechos capítulo 7. Nuevo Testamento, Hechos capítulo 7. Vamos a empezar desde el verso 9. Yo les invito, hermanos, para que ustedes estudien en sus casas todo el capítulo 7 del libro de los Hechos. Y en esta mañana simplemente voy a dar lectura, hermanos, desde el verso 9 para adelante. Dice así la palabra del Señor. Y los patriarcas, movidos de envidia, vendieron a José para Egipto, mas Dios era con él. Gloria al Señor. Él le libró de todas sus tribulaciones. Él le dio gracia, sabiduría en la presencia de Faraón, rey de Egipto, el cual le puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaron alimento. Y como oyese Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José fue conocido de sus hermanos, y fue sabido de Faraón el linaje de José.
Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a todos su parentela, en número de 75 personas. Mire, hermanos, cuando entraron los israelitas a Egipto, eran solamente 75 personas, ¿no? Seguimos leyendo. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Sechem y puestos en el sepulcro que compró Abraham a precio de dinero de los hijos de Emor de Sechem. Mas como se acercaba el tiempo de la promesa, la cual Dios había jurado a Abraham, y el pueblo creció y multiplicóse en Egipto, hasta que se levantó otro rey en Egipto que no conocía a José. Esos detalles, hermanos, siempre van a tenerlo presente, hermanos, ustedes, que no conoció a José, ¿no? Había otro rey que no conocía a José. Seguimos leyendo. Usando de astucia con nuestro linaje, maltrató a nuestros padres a fin de que pusiesen a peligro de muerte sus niños, para que cesase la generación. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue, dice, criado 3 meses en casa de su padre. Mas siendo puesto en peligro, la hija de Faraón lo tomó y lo crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus dichos y hechos. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vinieron voluntad de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y como vio a uno que era injuriado, defendióle, y hiriendo a egipcio, vengó al injuriado. Pero él pensaba que sus hermanos entendían que Dios les había de dar salvación por su mano, mas ellos no habían entendido. Dios bendiga su palabra. Hasta ese lugarcito vamos a leer, y yo les invito una vez más que ustedes estudien todo el capítulo 7 de los Hechos. Dios bendiga pues su palabra, hermanos. Pueden sentarse en esta mañana. Bueno, en esta mañana, una vez más saludamos a nuestros hermanos que nos escuchan a través de Face, a través de YouTube, que en esta mañana se han conectado, quizás en distintos lugares o países, desde el tabernáculo del Señor Jesucristo, acá del Alto de la Paz. Enviamos saludos a todos esos nuestros hermanos oyentes, hermano. Amén. Bien. Entonces, en esta mañana, hermanos, vamos a compartir la bendita palabra de Dios, porque a eso hemos venido, hermanos. Yo creo que hemos alabado a Dios con alabanzas, con himnos, con coros. Que el Señor reciba pues esas alabanzas, hermano. Y ahora es tiempo de alimentarnos. Es tiempo de, hermano, comer el pan espiritual para nuestras almas, queridos hermanos. Así que les pido por favor su atención, porque Dios, hermano, merece reverencia y respeto, porque Él está aquí en medio de nosotros. Porque así Dios nos ha prometido, donde estaríamos reunidos en su nombre, Él siempre estaría en medio de nosotros. Así que, hermanos, el domingo pasado no hemos estado aquí, porque Dios ha preparado un servicio bautismal. Así que hemos estado, hermanos, allá en, ¿cómo se llama? Peñas, en ese río de Peñas, hermano. Hemos entregado bastantes almas por medio del bautismo en el nombre de Jesucristo. Hermanos, estamos felices de eso, hermano. Gloria al Señor. Bien. También el miércoles en la noche hemos estado en la casa del hermano Reinaldo. No sé si está aquí, hermano Reinaldo, ¿está aquí? Dios le bendiga, querido hermano.
Bueno, pues también el hermano Reinaldo, su esposa, invitaron hermanos a sus familias y hemos estado hermanos con muchos hermanitos en ese lugar, hemos compartido el miércoles en la noche. Bueno, pues el próximo miércoles no sé dónde estaríamos porque yo pensaba hermanos reunirnos aquí, pero como ya el primer síndico me ha informado que todavía no tenemos acá en el Alto, quizá esa libertad de poder, aunque hay un decreto, pero parece que eso es para otros departamentos, ¿no? Porque cada departamento tiene su autoridad, ¿no? Como ser el alcalde, gobernador, etcétera. Bien, a ver hermano, ¿hasta cuándo será? También nosotros como creyentes queremos ser disciplinados, obedientes también a nuestras autoridades. ¿Amén? Bien, entonces hermanos, vamos a hermano continuar con el tema, el tercer éxodo, ¿ya? Pero para llegar al tercer éxodo, primeramente hermanos, en los servicios anteriores hemos estado hermano entendiendo, recibiendo, compartiendo cómo ha sido el primer éxodo, cómo ha sido, cómo Dios, porque éxodo quiere decir hermanos, salida, ¿no? ¿Y qué era hermanos el primer éxodo? Acabamos de leer hermano estos versículos en el libro de los Hechos, donde uno de los diáconos se llamaba Esteban. Esteban, lleno del Espíritu Santo, hermanos, está predicando el glorioso evangelio. Acá en el libro de los Hechos, el capítulo 7, quizás al Sanedrín, a los teólogos de ese tiempo, a los gobernadores de ese tiempo, está predicando, hermanos, recordando cómo Dios los visitó a sus padres, a Jacob, que se llamaba Israel, esos hijos, los 12 patriarcas. De eso está, hermanos, acá discursando el Espíritu Santo, usando, hermanos, a este hombre llamado Esteban. Dios siempre usa hombres, hermano, porque de qué manera Dios puede dar su palabra, hermanos. Dios, hermano, necesita siempre un instrumento. Y el instrumento de Dios siempre es un hombre. Eso lo vemos acá, hermanos, en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Para que en el día de los apóstoles, o mejor dicho, en el tiempo de los apóstoles, cuando ya Jesús ya había ascendido, hermanos, pero Él había enviado en Hechos capítulo 2 el Espíritu Santo. Y los 120, todos los creyentes, más que todos los 120, fueron bautizados con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo era Dios mismo, hermanos. En otras palabras, Dios en esos hombres. Entonces, nosotros sabemos en el libro de los Hechos, cuando la iglesia, hermanos, la primera iglesia empezó a multiplicarse, y cuando hay, hermano, una cantidad de creyentes, entre esos creyentes también hay viudas, hermanos necesitados. Por eso, hermanos, en el principio fueron elegidos, según el libro de los Hechos, el capítulo 6, los 7 diáconos. Amén, hermanos. Los 7 diáconos. Entonces, entre los 7 diáconos estaba este hombre, este varón llamado Esteban. Gloria al Señor. Él estaba, hermanos, entre los 7 diáconos, pero era lleno del Espíritu Santo.
Lo habían, hermano, tomado preso, porque él siempre, hermanos, hablaba de Jesucristo, hablaba del Evangelio, él hablaba cómo a Jesús lo habían crucificado, etcétera, etcétera. Entonces, en eso, hermanos, el Espíritu Santo lo usó a Esteban. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, siempre hablamos de Dios. Dios Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Creador, para poder, hermanos, hablar su palabra en esta tierra, siempre usa hombres. De eso tenemos que estar conscientes, hermanos. Porque hay algunos que no ven esta parte, hermanos. Ellos, muchos dicen, y me dijeron también a mí, ¿por qué hablan de hombres? ¿Por qué no nos habla solamente de Jesús? Porque Jesús es el Salvador, Jesús es el camino, Jesús es todo. ¿Y por qué nos tienen que hablar de otros hombres? ¿No? Y yo alguna vez también decía, bueno, si no quieres hablar de hombres, mejor sería que no alces la Biblia, porque la Biblia está lleno de hombres. Por ejemplo, los 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, esos 5 libros fueron escritos por un hombre llamado Moisés. Pero tras de esas manos de Moisés estaba pues Dios, el Espíritu Santo. ¿Ve? Por eso lo llamamos las Escrituras de Moisés. Y luego vinieron, hermanos, muchos hombres, como Jeremías. Venían, hermanos, como Isaías. Y así, hermanos, los profetas, hasta Malaquías. En el Nuevo Testamento, hermanos, también habían, hermanos, los apóstoles, habían los diáconos. Gloria al Señor. Y uno de los diáconos es donde, hermano, está discursando, hermanos, está predicando, hermanos, lo que hemos leído, los versículos para empezar este mensaje, hermanos. ¿Ve? Era Esteban. ¿Ve? Entonces, nos falta todavía esta partecita. Pero cuando Dios estaba hablando del amoreo, el amoreo, digamos que es este vaso. Entonces acá dice, porque aún no está cumplido la maldad del amoreo. Entonces la maldad del amoreo tenía que, hermanos, ser llenado. Tenía que estar rebalsando. Porque amoreo es aquel pueblo pagano. Aquel pueblo que aborrece a Dios. Claro que sabe de la Biblia, sabe de Dios, pero no quiere servirle. No obedece. Eso es, hermano, este pueblo llamado amoreo. No solamente había amoreos, sino la Biblia dice que había 7 naciones. Gloria al Señor. Eso está, hermanos, en el libro de Deuteronomio capítulo 7. Podemos ver para entender un poquito más. Mira cuántas naciones eran los enemigos de Israel. Eso está, hermanos, acá en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, el capítulo 7. Acá está, hermanos. Capítulo 7, verso 1 para adelante dice, cuando Jehová tu Dios te hubiere introducido a la tierra a la cual tú has de entrar para poseerla, y hubiere echado delante de ti muchas gentes. Ahí está, hermano. En Canaán estaban, en esa tierra estaban los, acá dice, al Eteo. Ahí está. Eso era, hermanos, una nación llamado Eteo. Y luego dice al Gergeseo. Eso era otra nación. Entonces ahí viene, hermano, y al amoreo. ¿Ya? Entonces, hermanos, bueno, luego vienen los cananeos, fereceos, heveos, jebuseos. Aquí dice 7 naciones mayores y más fuertes que tú. ¿Qué le parece, hermano? Habían, hermano, 7 naciones. Y uno de esas naciones era el más pícaro, atrevido.
una nación más conflictivo contra Dios, eso era el amoreo. Ahora, estas naciones que estaban en contra de Israel, porque Israel también era una nación, pero dice aquí Dios, estos 7 naciones son más fuertes que tú. Porque estas naciones tenían, hermano, su ejército, su rey, su caballería, sus armamentos. Tenía, hermanos, su religión. Tenía, hermanos, sus obispos, sus teólogos. Hermano, estas naciones eran más fuertes que Israel. Eso dice Dios, hermano. Gloria al Señor. Y estas naciones estaban, pues, hermano, en la tierra de Canaán. Gloria a Dios. Entonces podemos decir, ¿por qué Dios haya permitido que esas naciones estén en Canaán? Dios es soberano, hermano. Él sabe lo que hace. No, porque alguna vez un hermano dijo, no, si Dios me ha predestinado para ser su hijo, ¿por qué me haya permitido que yo empecé a beber, fumar, bailar, adorar a otros dioses? ¿Por qué me haya permitido si soy predestinado? Hermano, Dios es soberano, Él quiere así. Él quiere así. Él quiere que tú estés, hermano, embarrancado en el pecado, en el lodazal, con toda clase de pecado, con toda clase de maldad. Dios quiere así, para que Él sea tu Salvador. Gloria al Señor. Entonces, en la tierra de Canaán, porque ese Canaán, Dios había dicho a Abraham, yo te doy esta tierra, es tuyo. Desde el este, al oeste, norte, sur, es tuyo. Entonces, pues, hermano, Abraham podía decir, entonces, ¿por qué Dios no ha cuidado? ¿Por qué ha permitido que hay 7 naciones? Los amoreos, eteos, fereceos, gergeseos. Dios es soberano, hermano. Él sabe lo que hace. Entonces acá Dios todavía le dice a Abraham, le dice, estos 7 naciones van a ser más fuertes que tú, más fuerte, más poderoso. Gloria al Señor. Pero acá hemos leído, hermano, pero todavía dice, la maldad del amorreo hasta aquí no ha rebasado, no ha llenado todavía, falta. Para que haya un éxodo, para que salgan, para que sean los 400 años, la maldad del amorreo tiene que rebalsar la copa. Entonces será el tiempo. Ya, entonces esa partecita siempre van a tenerlo porque nos va a servir cuando lleguemos al segundo éxodo y peor todavía cuando lleguemos al tercer éxodo. Porque el profeta ya nos aclara, hermanos, en este mensaje, ¿qué es en este tiempo la maldad del amorreo? Gloria al Señor. Entonces acá dice, todavía no ha rebasado la copa. Todavía la maldad de los amoreos no ha llegado. Todavía falta. Entonces tienen que estar 400 años. Gloria a Dios. En esos 400 años la maldad del amorreo va a subir hasta que Dios ya no va a poder soportar. Entonces ese es el tiempo. Mientras tanto, Israel va a estar en Egipto. En los años se cumplen. Entonces Dios, hermano, tiene que hacer un éxodo. O sea, sacar su pueblo, su nación de Dios, tiene que salir de la nación de Egipto, hermanos. Tiene que regresar donde están estos amorreos, cananeos, fariseos, donde están posicionados. A esa tierra tienen que venir. Gloria al Señor. Acá, hermanos, quiero que entiendan. Mientras los israelitas estaban, hermanos, fuera de su casa o fuera de su terreno, fuera de su patria, digamos así, hermano, ¿ya? Estaban en Egipto, esclavizados. Gloria al Señor. Mientras ese Israel, hermano, tenía pues su patria, tenía su tierra, Dios le había dado.
Pero por causa de envidia, Dios había permitido que ellos sufran, hermano, en esa tierra extraña. Amén, hermano. Eso es pues la prueba. Por eso acá en el diácono, ¿cómo se llama? Esteban, dice pues, fueron atribulados, estaban en tribulación, dice hermano, en ese tiempo, para que ellos recapaciten. Gloria al Señor. Y en su tierra, en Canaán, donde fluye leche y miel, ¿quién estaban? Esas 7 naciones. Esos se estaban haciendo dueños, ellos estaban ahí de vida, hermanos. Y los propietarios estaban sufriendo, hermano. Igual que nosotros, hermano. ¿Ve? El diablo se goza, pues, hermano, en este tiempo. ¿Ve? El diablo se ha apropiado. Lean, pues, Mateos capítulo 4, donde aún a Jesús mismo subiendo a ese cerro, cuando Dios estaba ayunando 40 días, 40 noches, dijo: Jesús, si tú me adoras de rodillas, mira, todos estos reinos son míos. Si me adoras, yo te lo voy a dar, todo eso. Mire, hermano, así se ha apropiado el diablo. ¿Acaso el diablo es, hermano, propietario? No, Dios es propietario. Y nosotros somos herederos de eso. En otras palabras, también es de nosotros, hermano. Por eso, hermano, el profeta, el hermano Branham, ha predicado, hermanos, porque Dios le ha inspirado para predicar ese mensaje con ese tema, ¿no? Precioso. Poseyendo todas las cosas. Lean ese mensaje, hermano. Ahí dice Dios, por la boca de nuestro hermano Branham, dice: bueno, pues hoy día dice, no, yo soy boliviano, acá, desde acá es mi frontera. En la nación colindante, digamos Chile, o digamos, hermano, Argentina, digamos Perú, todos dicen, no, ustedes no pueden pasar porque acá es la raya. De este lado para este lado es de nosotros. Y los bolivianos igual, no, desde acá es de nosotros, así que no pasa nadie. Así estamos luchando, hermanos, en esta vida, ¿no? Pero Dios, el Espíritu Santo, por la boca de su profeta, dice: un día no va a haber fronteras, porque es de nosotros toda la tierra y todo el cielo, porque Dios nos ha dado por herencia. Amén, hermanos. ¿Ve? Así como en tiempo de Israel, hermano, Dios le ha dado a Abraham toda la tierra de Canaán. Pero a causa de envidia de los hermanos de José, han ido a parar, hermanos, en una tierra extraña. Gloria al Señor. Ve, ahí están sufriendo por 400 años. Dios también ha permitido que sufran, que sean atribulados ahí, que reciban azotes. Gloria al Señor. Y Dios también nos prueba a nosotros, hermano, que recibamos azotes, insultos, malos tratos. Dios permite eso, hermano. ¿Ve? En los israelitas allá dice que, hermanos, muchos decían, quizás Dios se ha olvidado de nosotros. Creo que Dios se ha olvidado de nosotros. No, Dios no se olvida, hermanos. Lo que nos olvidamos somos nosotros. Dios no, hermano. Gloria al Señor. Dios ya había dicho, hermano, por 400 años van a ser esclavizados. Entonces, esos 400 años tenía que cumplirse, hermano. ¿Por qué Dios se va a preocupar? Dios tiene ya los números. Y cuando se había cumplido, hermanos, los 400 años, hermano, acá en el libro de los Hechos hemos leído. Acá está, hermano, bien, es una maravilla, hermanos, las escrituras. Gloria al Señor.
Mira, verso 23, Hechos 7, 23, dice así. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino voluntad de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Entonces, hermanos, Moisés para los 400 años que ya estaban cumpliéndose, en la maldad de los amorreos ya, hermano, había rebasado, entonces era el tiempo. Entonces, en ese tiempo Moisés ya había tenido 40 años, pero estaba en palacio. Moisés tenía que ser faraón, pero cuando tenía 40 años, Dios le golpea a Moisés, a su conciencia, a su corazón. Digo, Moisés, es hora, es tiempo. Tú has nacido para libertar a mi pueblo. No es para ti este Egipto, el palacio. No es para ti. Tú eres un hebreo. Tú eres un israelita. No eres egipcio. Entonces en ese tiempo Moisés se dio cuenta. Entonces él por la voluntad de Dios dijo, ya tengo 40 años, pero aquí estoy en palacio. Yo soy un estudiante, soy arquitecto, soy ingeniero, soy militar, soy guerrero. ¿Pero qué estoy haciendo aquí? Entonces, hermanos, dice que Moisés, acá como dice la escritura, ¿no? Ahí está, hermanos, verso 23. Esa es la clave. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino voluntad de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Entonces, Moisés, hermano, por el toque de Dios, por el toque del Espíritu Santo, porque ya era tiempo, ya estaba, hermanos, los 400 años cumpliéndose. Entonces Moisés, hermano, despertado por Dios, dijo, ¿yo qué estoy haciendo? No, yo no soy egipcio, entonces yo tengo que ir a visitar a mis hermanos que están sufriendo, pisando barro, haciendo ladrillos, adobes, etc. Entonces Moisés, hermano, se fue a trabajar también entre su pueblo. ¿Cómo se sufre? ¿Qué es lo que hace? Porque más abajo dice en el verso 24, 25, lea usted, hermanos. Moisés pensaba, hermanos, que los israelitas lo van a reconocer, que él es enviado, que él es el profeta. Dios a través de él va a liberar a su pueblo. Va a ser el éxodo, el primer éxodo. Pero acá dice la Biblia, hermanos, que los hermanos, o sea, los israelitas, no lo entendieron. No lo recibieron en esa hora. Por eso, hermanos, los israelitas tenían que salir, hermano, en el primer éxodo a los 400 años. Pero por no haber aceptado a Moisés, por no haber conocido el tiempo, el mensaje, hermanos, Dios permitió que sufrieran otros 40 años más. Lea usted, hermano, el primer mensaje número 1 es de Venezuela, hemos recibido nosotros. Reconociendo el día, eso mensaje, ese es el tema. Gloria al Señor. Entonces, cuando Moisés dejó Egipto, dejó todo, hermano, y se metió, hermanos, dentro de ese pueblo, entonces esa hora Moisés tenía el mensaje de liberación para Israel. Ese era el tiempo. Esa era la hora, hermanos. Pero lamentablemente el pueblo de Israel no reconoció el día, ni la hora, ni el mensaje de Dios. Qué triste, hermano. Qué triste. Entonces, Dios, hermano, permitió que otros 40 años más todavía sufran. Hermano, mucho cuidado. Nosotros tenemos que reconocer en qué día estamos y cuál es el mensaje para este día y qué hora es. Por eso Dios, hermano, nos ha dado ese mensaje reconociendo el día, ese mensaje. Porque Dios tiene, hermano, las 7 edades, los 7 mensajeros para cada tiempo. Entonces tenemos que saber nosotros en qué tiempo estamos, en qué hora y cuál es el mensaje para esta hora.
Gloria al Señor. Entonces, hermanos, era lo mismo para Israel. Ahí estaba listo, hermano, el profeta. Tenía 40 años, hermano. Era tiempo. Ya la maldad del amorreo ya estaba rebalsando, hermano. En los 400 años ya se estaba cumpliendo. Entonces ahí estaba el hombre de Dios, ya estaba en acción. El hombre de Dios era Moisés. Aunque fue instruido, aunque fue, hermano, como dice aquí la Biblia, ¿no? Hechos 7:22 dice, por ejemplo, Moisés, dice, hermano, fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Era poderoso en sus dichos e hechos. Moisés no era cualquier hermano. Moisés era un arquitecto, un ingeniero. Moisés era, hermanos, de todo. Era filósofo. Moisés era, hermanos, un guerrero, era militar, hermano. Moisés era también un teólogo. Fue enseñado, dice la Biblia, hermano, ahí claramente, hermano, fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Amén, hermano. ¿Ve? Y era, hermanos, este hombre poderoso en dicho y en palabra, en hechos también. Palabra y hechos. Pero cuando ha llegado la hora, nosotros sabemos que Moisés fue criado por la hija de Faraón. En otras palabras, Moisés hasta ese momento reconocía a la hija de Faraón como su mamá, como su madre, que había traído a este mundo y había instruido en toda la sabiduría de Egipto. Su madre. Amén. Pero mira, hermanos, lo que dice aquí. Leamos a Hebreos capítulo 11. Mira, hermanos, aquí lo que dice Dios. Hebreos 11, verso 24. Dice, hermanos, Hebreos capítulo 11, verso 24. Dice, por fe. Ya. Pero Dios, por el profeta de este tiempo, nos enseña y nos dice, fe quiere decir revelación. Amén, hermanos. Fe quiere decir revelación, revelación divina. Entonces aquí dice, por fe Moisés. En otras palabras podemos decir, por revelación divina, Moisés, hecho ya grande. ¿Cuántos años tenía? 40 años, dice, ¿no? Acá solamente dice hecho ya grande, pero en los hechos dice 40 años. Por fe Moisés, hecho ya grande con 40 años, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Cuando tenía 40 años, Moisés dijo, por revelación divina, no, yo no soy Egipto. Entonces esta mujer, la hija de Faraón, no es mi mamá, no es mi madre. Acá dice la Biblia, rehusó ser hijo de la hija de Faraón. ¿Por qué llegó a esa situación Moisés? Porque Dios estaba revelando a Moisés que él no era Egipto, él era un hebreo. Y ya estaba llegando los 400 años, y la maldad del amorreo ya estaba rebalsando. Entonces era tiempo, hora para que se realice el primer éxodo. Y Dios ya tenía su hombre. Dios usa siempre un hombre. Gloria al Señor. Y ese hombre era Moisés. Gloria a Dios. Pero dice, hermanos, acá en el libro de los Hechos, sus hermanos no entendieron eso. Más bien sus hermanos dijeron, ¿quién te ha puesto como juez en medio de nosotros? Así como has matado a uno de esos capataces, igual nos quieres matar a nosotros.
No reconocían, hermano. Así como muchos en este tiempo dicen, ¿quién es William Branham? Yo quisiera ver en la Biblia William Branham. ¿Por qué hablan de William Branham? ¿Quién es pues él? Igualito, los israelitas decían, ¿quién eres tú, Moisés? Tú eres hijo de la hija de Faraón. Tú eres intelectual, tú eres ingeniero, tú eres militar, tú eres todo. ¿Y quién te ha puesto en medio de nosotros para que seas nuestro juez? Mire, hermanos, nos recibieron. Amén, hermanos. Por eso Dios ha permitido que los israelitas sufran 40 años más. Porque Moisés fue desterrado, hermanos, por 40 años a la tierra de Madián, a la casa de Jetro. Este varón que tenía 7 hijas. Y Moisés se casó en el desierto con una de sus hijas de Jetro, la mayor, ¿cómo se llamaba? Séfora. Por 40 años, hermano, estaba ahí pasteando oveja, ya Dios sacándole, hermano, todo, su ingeniería, su arquitectura, su matemático, su militar, todo, hermano, hasta que la Biblia dice, hermanos, el profeta dice, no, Moisés solamente olea a olor de oveja, a olor de estiércol. Amén. Mira, hermano, cómo Dios hace, hermanos, a su hombre. Cómo Dios, hermano, prepara, hermano. Cómo, hermano, Dios candea, golpea, hermanos, a su instrumento. Y después de 40 años ya, el Señor baja. Amén, hermanos. Y mientras tanto, el pueblo de Israel, después de rechazar, hermano, en 400 años, entonces ellos han entrado en peor sufrimiento, hermano. ¿Cuántos hayan muerto? Esclavizados al látigo de los capataces. Gloria al Señor. Si hubieran reconocido, hermano, cuando Moisés salió del palacio, al medio de sus hermanos, hubieran reconocido el mensaje, la hora, el día de la liberación. Mejor dicho, hermanos, en unas palabras claras, el éxodo se hubiera llevado, hermano. Pero lamentablemente no lo vieron, no lo reconocieron. Gloria al Señor. Entonces, hermano, mire, cuando ya Moisés tenía en el desierto 40 años, ya era casado, incluso ya tenía 2 hijos. Gloria al Señor. 2 hijos varones. Dice el profeta que solamente ya olía olor de oveja. Ya, wanu que khan, como dice Sah. Ala armas khan, militar, uka trabajiñat, ingenier kan kanyat, ya, al armas khan, uka negat, ubika awatinya kiat khan, disierton. Fiamrik man khan, kokok, hermano, ni tenedor anaxa ni palacio con ukanax, hermano, ¿ve? Ubik lichik o más han, hermano. Ya listo que han echado, hermano, oraj por en jarakin positung marajan. Ukakamak Moisés acá, kim sakalaktung maranejan, hermano. Moisés ya tenía 80 años, hermano. Porque con 40 años no le reconocieron sus hermanos. Entonces Moisés fue desterrado de Egipto, hermanos, a la tierra de Madián. Entonces ahí estaba 40 años, 40 años más 40 años, 80 años. Ya tenía 2 hijos, hermano. Y cuando tenía 80 años, Dios bajó. Eso es lo que hemos leído, hermano, para entender este primer Éxodo. Capítulo 3 de Éxodo. Regresemos ahí, aunque hemos leído en los mensajes anteriores, pero no es por demás, una vez más, hermano, leer esa parte de la Escritura. Éxodo capítulo 3. Gloria al Señor. Entonces dice aquí, capítulo 3, verso 7. Ustedes van a leer todo el capítulo 3. Entonces en el capítulo 2 está Dios sobre una zarza baja, ¿no? A ver, verso
capítulo 3, verso 2, leeremos, Éxodo, dice así. Y aparecióle el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Entonces, primera vez, hermano, la columna de fuego. Primera vez. Después de, hermano, quizás 400 años, más de 400 años, cuando Moisés ya tenía 80 años, la columna de fuego en el monte Sinaí, ardiendo sobre una zarza. Ninaje, hermano, la Orascano, Vizcaya, allá Vizcaya. ¿Cómo se llama, hermano? Castellano se taja columna. Ahí van a decir, Vizcaya, hermano. Vizcaya, Ninaje, la Orascano, Tulapañ, hermano. ¿Quién era? Era Dios, llamando la atención de Moisés. Gloria a Dios. Y el Espíritu Santo en este tiempo, hermanos, por la boca del hermano Branham, también Dios permitió que predicara. ¿Qué atracción hay en el monte? Ese es un mensaje. Lean eso, hermano, palabra hablada. ¿Qué atracción hay en el monte? Ese es el tema del mensaje que el profeta predicó. Y predicando ese mensaje dijo, ¿qué atracción había en el monte Sinaí en el tiempo de Moisés? ¿Qué atracción? Para Moisés era la columna de fuego que ardía sobre una zarza que no se quemaba, que no se volvía carbón. Entonces, eso era la atracción. Porque Moisés estaba en las laderas del monte pasteando las ovejas de su suegro Jetro. Pero ¿qué atracción lo tomó a Moisés? La columna de fuego. Ahí en el monte. Y Moisés dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es este fuego? Mira, no se quema la zarza. A ver, iré a ver. ¿Qué es eso? ¿Ve? Entonces, la columna de fuego, Dios atrayendo, hermanos. Gloria al Señor. ¿Qué cosa les ha atraído a ustedes, hermanos, para que vengan a este mensaje? ¿Qué ha sido la atracción para mí, para que yo esté, hermano, en este mensaje? Lo mismo, hermano. Bueno, eso ya llegaremos en el tercer Éxodo. Ya llegaremos. Porque tú estabas, hermano, en una iglesia, en una denominación allá, por aquí, etc. Pero algo te ha traído, hermano. Gloria al Señor. Algo te ha traído. Hermano, no sé. Yo solamente digo gracias, Señor. Gracias. Yo jamás de los jamases pensaba, hermano, que algún día en mi idioma aymara predicaría a través de Face, a través de YouTube. No, eso nunca. Pero parece que llegó automáticamente. Ya estamos, hermano, casi en 4 programas. No sé si ustedes escuchan o no escuchan, de repente algunos no saben también. Hablen, hermano, con David, él les va a dar las señales, cómo entrar a YouTube, hermano. Yo estoy predicando ya casi 4 programas, me parece, hermanos. Cada sábado a las 6 de la mañana, 6 a 7. Los domingos se repite igual, 6 a 7. Quizá a veces un poquito falla el horario de 5 por 15 o 10 minutos, ¿no? Pero, hermano, ahí estamos, predicando en aymara. Nos han enviado, hermano, nos escuchan en Perú, en Brasil, en Chile, en Argentina. Nos escuchan porque ahí también hay hermanos de habla aymara, bolivianos. O sea, mi pequeña programita es para los hablantes aymara, hermano. Porque hay pues muchos predicadores, hombres grandes, hermano, que hablan español. Eso está bien también. Felicitamos a esos siervos. Pero también hablaremos pues a nuestra gente también en nuestro idioma. Por esos medios, si Dios ha preparado, hermano. Gloria al Señor. Entonces, queridos hermanos, cuando estaba, hermano,
predicando, creo que era el primer, segundo programa. Un hermanito de Santa Cruz me escribe y me dice: hermano Lino, quiero que me envíes esa tu introducción, porque mi introducción es con las alabanzas de la primera iglesia, ¿no? Jesús Sanso te nos para que cómo cantan en ese tiempo, cómo cantaban las hermanas, con palmas seguido, ¿no? Entonces el hermanito de Santa Cruz me escribe: yo quiero esas alabanzas, quiero que me envíes, hermano Lino. Eso me ha conmovido. Así, ¿no? No solamente eso, algunos hermanos, yo creo que aquí algunos hermanos han testificado. Yo he escuchado a la medianoche, se oía un clamor, ese corito, eso me ha llamado la atención, dice, ¿no? Así a todos nos ha atraído algo. Y aquí a Moisés estaba atrayendo, tal vez no era un corito, no era algo, tal vez una predicación, no, a Moisés le ha traído Dios bajando en forma de columna de fuego. Amén, hermanos. Entonces Moisés dijo: subiré. ¿Qué pasa? ¿Qué es este fuego? Entonces el Moisés sube, hermano, empieza a subir hasta arriba, hermano, dejando su esposa, dejando las ovejas, sus hijos, todo. Sube, hermanos, hasta que ya está quizás a 3 metros. Cerca del fuego, y Moisés asustado con su bastón ahí, hermano, mirando, ¿qué será? ¿Pero qué es este fuego? Y de repente, hermano, Dios habla, ¿no? De la columna y dice: Moisés, Moisés, no te acerques, sácate tus sandalias, porque donde tú estás pisando es tierra santa. ¿Por qué será tierra santa? Porque Dios Santo estaba en ese lugar en forma de columna de fuego. Y esa misma columna está aquí en esta mañana también. Esa columna está aquí, entonces pues todo este, hermano, pequeño edificio es un edificio santo. Me recuerdo siempre, hermanos, cuando estaba en Santiago, un hermanito, creo que les he hablado, ¿no? Caminando por ahí afuera con una bolsita de nylon, hermanos, recogiendo papelitas de dulce, papelitas, algo que está por ahí botado. Me ha llamado la atención a mí también. Yo salí al baño y he visto al hermano. Le dije: hermanito, tú eres síndico, estás limpiando aquí el patio, todo eso. Él dice: no, yo no soy síndico, yo no soy nada, pero Dios me ha puesto a mí para que este lugar esté limpiecito, aún físicamente, porque el ángel de Dios camina por estos pasillos, por estos lugares. Por esta puerta entra el ángel de Dios, porque este lugar es tierra santa. Aún materialmente mismo tiene que estar limpio, decía él. Yo dije: oh Señor, ojalá que hubiera un hermanito, siquiera una hermanita aquí que sienta así, hermano, tocado por Dios. No por lo que el hermano Lino diga, haga pues esto, haz esto. No, que venga de arriba, que toque a ese hermano. Entonces ese hermano dijo: Dios me ha tocado y me siento feliz haciendo esto, porque el ángel de Dios camina por estos lugares. Amén, hermanos. Por eso Dios en este tiempo, por la boca del profeta, dijo: en el culto, todos. Silencio. Atentamente escuchen, porque Dios está en su santo templo. Reverencienle, respétenle, no caminen, no hagan notitas, no estén chismeando, porque Dios está aquí, porque es tierra santa. Es un pequeño edificio santo. No por lo que nosotros estamos, porque nosotros no somos ningún santo, pero por la voluntad, por la sangre del Señor, también somos santos. Pero el verdadero santo es Dios. Ese Dios santo está aquí, entonces este edificio se convierte en un edificio santo. Santo. Los ángeles, los serafines, cuando vieron moverse a Dios en el templo, dijeron: santo, 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 dijeron, hermano. Amén, hermanos. Mi papá, ¿no? Hace tiempo, allá en el campo, creo que tenía mis 10 años, estaba pasteando, era un tiempo lluvioso, ¿no? Con relámpagos, todo eso. Y yo un poquito temía por esos truenos, ¿no? Y mi papá me dice: no vas a temer,
cuando esos truenos rujan, cuando venga el granizo, vengan esos truenos, vas a repetir así: santo, santo, santo. Eso siempre vas a repetir, me decía, ¿no? Yo no entendía nada. En el campo, hermanos, de repente el granizo, hermanos, ahí con sus truenos, con relámpagos, hermanos. Simplemente yo repetía: santo, 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 repetía. De repente Dios también me escuchaba, hermanos, en mi inocencia. Pero ahora entiendo, hermanos, leyendo Isaías capítulo 6. Cuando Dios empezaba a moverse, hermanos, en el templo, dice que las ventanas, las puertas empezaban a moverse. Entonces los serafines decían: santo, santo, santo. Porque Dios santo se estaba moviendo, hermano. Ojalá que entiendas esta mañana, hermanos, eso. Entonces, hermano, Moisés subió y Dios le dijo: sácate tu sandalia, porque donde estás es tierra santa. Gloria al Señor. No sé en qué mensaje está, no me recuerdo muy bien. Creo que está en Misterio de Dios Revelado, más o menos ahí. Dios no le dijo a Moisés: sácate tu sombrero. No, le dijo a Moisés: sácate tu sandalia. Gloria al Señor. Bueno, recientemente, de repente también vamos a recibir críticas, yo no sé, pero no es mi intención. Recientemente nos ha invitado un hermano mexicano de México. No sé cómo se llama, no me recuerdo, David, no sé si me puedes recordar. Este último, donde nos han pedido, hermano, que yo predicara a los jóvenes y que alabara a nuestros hermanos, ¿no? A Tito, sí, el hermano pastor Tito de México. Bueno, pues habían 4 hermanitas vestidas de choleta, aquí, cholita bien, simpática, entro por allá y le estaban cantando agarrados sus sombreros, ¿no? Así. Yo les dije: bueno, es típica, les felicito, pero no agarren sus sombreros, sino pónganse, esa es la vestimenta. Y así se pusieron y alabaron. Seguramente hayan visto ustedes, hermano. Hasta ahora está pues colgado en YouTube. Vean, hermano, busquen si quieren ver. Vean cuántas veces. Cantidad de felicitaciones hemos recibido, hermanos. Nos han visto casi en todo el mundo, hermano. Y había, hermanos, una felicitación ahí. No sé de qué parte es. Creo que era de Bélgica, creo que era, hermano. Decía: gloria a Dios. El profeta dice: de cada nación la novia subirá vestida con sus ropas típicas. Y yo saltaba: gloria a Dios, amén. Pero alguien podría decir: pero cantando con sombrero. Bueno, pues como que no hace. Bueno, esto no es para que digan también: entonces nos pondremos los sombreros, las gorras. No, tampoco también es así, hermano, ¿no? Pero Dios, el profeta dice a Moisés, no le dijo Dios: sácate tu sombrero, sino a Dios le dijo: sácate tu sandalia. Porque ahí es donde huele mal, hermano. Siempre el zapato, los pies, huelen mal, ¿no? Alguien por ahí se saca esos tus quesos, dice, ¿no? Lávate. ¿No ve? Pero también habla, hermanos, la Biblia de zapato, del calzado, del apresto del evangelio. Bueno, pues hasta ahí Moisés tenía un calzado de teología, tenía de su doctorado, tenía de su ingeniero, de su militar. Con eso estaba, pues, hermano, bien calzado. Dios le dijo: bueno, eso hiede. Eso yo no quiero oler, sácalo eso, tíralo ese calzado. Ahora te vas a calzar con el apresto del evangelio. Ahora ya va a ser otro tu calzado. Porque ahora te voy a enviar lejos. Y vas a necesitar un calzado especial. No ese calzado que tienes. Eso no, eso ya no sirve, bótale. Gloria al Señor. Ahora vas a necesitar otro calzado. Creo que en alguna parte de la Biblia dice: son benditos sus pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas.
Gloria al Señor. Esos calzados, porque están llevando, hermanos, la palabra de Dios. Porque estos pies caminan, Dios caminando. Bueno, es calzado, no es material, es espiritual, hermano. Ese es el apresto del Evangelio. Eso dice la Biblia, hermanos. Entonces Moisés ya tenía que, hermano, cambiar su calzado, porque él tiene una comisión. Tiene que caminar ahora lejos, hermano, hasta llegar a Egipto y enfrentarse al rey, para hacer el primer éxodo, hermano. Dios bendiga su palabra, hermanos. Bueno, queríamos acabar, hermanos. Parece que el tiempo nos pisa. Dejamos en pausa ahí, hermanos. Que el Señor nos bendiga. Entonces, no se olviden. Columna de fuego y la maldad del amorreo, ténganlo, hermano. Ténganlo en su corazón. No se olviden. Esas cosas son importantes para poder, hermano, ya fácilmente entender el segundo éxodo y mucho menos o mucho más, quiero decir, hermanos, el tercer éxodo. Gloria al Señor. Dios nos bendiga, hermanos, en esta mañana. Puestos de pie, vamos, hermanos, a alabar a Dios por su bendita palabra, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, amén, hermanos. Alabado sea el Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a alabar sublime gracia. Alabando esa alabanza vamos a orar, hermanos. Gloria al Señor. Sublime gracia vamos a cantar. Cuando Dios le encontró a Moisés, cuando Moisés escuchó la voz de Dios, seguramente también Moisés haya dicho sublime gracia. Aunque eso no existe esa palabra, pero Moisés le dijo, Señor, yo no puedo, yo soy tardo. ¿Cómo yo puedo ir, Señor, enfrentarme con rey Egipto, con Faraón? No puedo, Señor. ¿Qué quería decir? No puedo, no soy capaz. Pero Dios le dijo, yo estaré contigo. No temas. Yo conozco también a tu hermano Aarón. Él será como tu profeta. Entonces, ¿qué habrá dicho ese rato a Moisés? Haya dicho, oh, gracias, sublime gracia. Yo no merezco, pero es tu gracia, Señor. Hágase tu voluntad. Amén. Entonces, ¿por qué estamos aquí nosotros en este mensaje, hermano? Es la gracia, pues, hermano. Entonces, cantemos sublime gracia del Señor. ¿Me ayudas? Sublime gracia del Señor, aún en feliz salva ya ciega fue, mas hoy veo ya perdido él me halló. Sublime gracia del Señor, que aún en feliz salva ya ciega fue, mas hoy veo ya perdida él me halló. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias por tu bendita palabra, Señor Jesucristo. Qué profundo es tu palabra, Señor. Te pido que bendigas, Señor, cada corazón en esta mañana. Bendigas a tu pueblo, Señor, en esta hora. Que todos salgamos bendecidos, Señor. Gracias, Señor, de alimentarnos con este maná escondido. Gracias, Señor,
de darnos, Señor, esta bendición, esta agua viva, Señor, para nuestras almas. Gracias, Dios eterno. Te pido que bendigas cada alma, Señor. Bendigas a todos los hermanos y hermanas que están aquí en este tabernáculo. También, Señor, te pido que bendigas a todos los hermanos y hermanas que están conectados en esta mañana, Señor, a través de este medio, allá en la distancia, Señor. Quizás allá en Perú, muchos hermanos. Quizás, Señor, allá en Brasil, muchos hermanos. Quizás, Señor, allá en Chile, tal vez, Señor, en Argentina y en otros lugares, Señor. Bendice, Padre, a esos hermanos. Ellos también han tenido compañerismo con nosotros, aunque así a distancia, Señor. Gracias, Padre. Te pido, Señor, que bendigas cada vida, cada corazón. De repente un alma nueva, Señor, en esta mañana ha escuchado. De repente para él puede ser un poquito difícil de entender lo que es el primer éxodo, lo que es el tercer éxodo o segundo éxodo. Señor, te pido pues que hagas entender. Padre Santo, ayúdale a esa alma nueva, a ese precioso hermano y hermana que quizás nunca ha escuchado estas palabras. Señor, ilumínale, Padre, con tu espíritu, Padre, para que vea y pueda entender, Señor, lo que tú estás haciendo en este tiempo. Muchas gracias, Señor, en esta mañana. Vamos a salir bendecidos de este lugar, en tu santo bendito nombre. Señor, que los enfermos salgan sanos de este lugar. Declaramos en el nombre de Jesucristo. Y los hermanos que han venido atribulados, que salgan victoriosos, vencedores en esta mañana. Los que han venido con hambre, con sed, salgan, Señor, saciados, bendecidos, Señor, rebosantes de gozo en sus corazones. Gracias, Padre eterno. Te lo pedimos en el santo, bendito nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Dios Todopoderoso. Gracias. Gracias. Amén, gloria al Señor. Hermanos, una alabanza más vamos a alabar. Y con eso, hermanos, vamos a despedirnos de nuestros oyentes a través de YouTube. Aquellos hermanos y hermanas que están conectados, les decimos muchas gracias. Dios les bendiga a todos, queridos hermanos, donde quiera que estén. Dios mediante estaremos con ustedes. Próximo domingo también, Dios mediante. Así que con esta alabanza nos despedimos de esos nuestros hermanos que están conectados a través de esta plataforma. Este es el día que el Señor me dio con esa alabanza, hermanos. También los oyentes de la radio Tercer Éxodo. Saludamos también a todos los hermanos que nos escuchan a través de la radio Tercer Éxodo. También le decimos que Dios les bendiga. Y también nos despedimos de todos los hermanos que escuchan la radio Tercer Éxodo con esta alabanza, hermanos. Este es el día que el Señor me dio. Gloria a Dios. Este es el día, este es el día, este es el día que el Señor me dio. Ven a gozar de la bendición. Este es el día que el Señor me dio. Ven a gozar de la bendición. Este es el día que el Señor me dio. Este es el día, gloria al Señor, que el Señor me dio. Ven a gozar de la bendición, Este es el día que el Señor me dio.
ven a gozar de la bendición. Este es el día que el Señor